16:07 en toda la República Argentina. Bienvenidos a todos a Volver a lo Nuestro. La producción de este programa la hace Fernando Molgaray, el informativo Pamela Molina, en la operación técnica Eduardo Echeverry, en redes y streaming Nico Puya y Julián Di Biasi. Mi nombre, Verónica Massa, con ustedes, Guillermo Moreno. Estaba rico lo de ayer, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. Al de la radio también le gustó. Ah, bueno. Sí. Se comió los dos. ¿Entonces no lo probaste o, Un pedacito. o una amiguita? Llegué a mordijearlo un poquito. Una amiguita, un Hansel y Gretel. Fuiste Sí. con la amiguita atrás. Porque él puso otro, pero de eso comprado. Ah, Y claro. yo digo, cometo que son caseros. Y lo agarró, viste que estaba en una servilleta, lo agarró ahí. Y en el medio quedó el casero, ese que era. El comprado. El tipo sabe elegir, ¿no? Y bueno, Bueno. se comió. En un saque se comió los dos. Es que eran pedacitos chiquitos. Bueno, como sea. Pero Fuiste muy humilde. Y se lo Dijiste, comió. dame dos pedacitos. Y se lo comió. No, porque cuando mordió quedó un pedacito, ¿viste? Va, cuando, viste, con la Sí, mano, con la cuando mano. se hace, quedó un pedacito y después ese no se lo comió, ese me lo comí yo. Sí. Y lo otro, no, el comprado ese no lo comí. No, después si tengo el gusto de lo tuyo no voy a comer eso. Viste que tiene un gusto raro ese comprado. Y, Salvo que sea de panadería. Si sí, de panadería, por ahí exacto. como. Yo le siento gusto a plástico a lo que compras. El otro día hice reclamo de una marca muy conocida de tostadas. Sí. Compré unas galletas de arroz. Tienen un olor a plástico. Abrís el paquete. Y entonces, Y entonces llamé y me pasaron un correo y me quejé con el correo y ahora no me da bola el del correo. Así que estoy ahí insistiendo. ¿y qué crees que haga? Y que me los cambien. Me compré 6 paquetes. Dejate de joder. No. Sí, dejate echar, metas ahí. Bah. ¿Conoces algún secretario de comercio? No sé, le hablan, no sé cómo se llama. Pero no, anda, esa era PIMPI, Defensa del Consumidor era PIMPI. Va. Vos sabés que está teniendo mucha, me han dicho ahí, hoy hablé con una radio del interior, y está teniendo mucha repercusión que dije que la Georgieva no sabe economía. Acá lo dije ayer, Sí. pero no tuvo repercusión en lo que dije ayer. Se ve que los compañeros no sé, pero lo de hoy a la mañana tuvo mucha repercusión. Y no sabe economía. Hoy abundé un poco en eso porque tiene 72 años. Yo pensé que era más chica. No, viste que Viste ayer que lo vimos. viste vos, ¿eh? Sí. Por eso. O sea que estudiamos parecido, porque yo volví a estudiar de grande. Ella se ve que hizo una carrera un poco más extensa, por la curricular que tiene. Ayer se recibió en el 86 de economista. Ujú. Yo me recibí en el 85, empecé en el 80, me recibí en el 85. Primero estudié ingeniería, después fui a... Ella evidentemente hizo una carrera más larga. Quizás allá no eran 40 materias, por ahí eran 60, qué sé yo. Una universidad que es algo así como de economía nacional e internacional, por ahí hicieron. Pero el muro de Berlín cayó en el 89. Ujú. ¿Por qué te digo esto? A ver. Si ella se recibió en el 86 y el muro de Berlín cayó en el 89 y ella de Bulgaria. ¿Qué formación tiene? Sí, más Marxista. marxista. Claro. ¿No? Tenía miedo. Sí. No había alternativa, estaba No, claro. de un lado y del otro. Bulgaria era del otro. Ella tiene una formación marxista de base y después viene lo que construyó durante la vida. Ella dijo que tuvo que hacer algunos procesos. Pero cuando ella habla ayer en la conferencia de prensa, comete muchos errores. Y el error fundamental que comete es igual que los atorrantes del Ministerio de Economía, que piensan que la macro es la suma de lo micro. Vos sumás todos los negocios de la Argentina y te da la macro. Desde el choripanero de la cancha hasta Techín. Ujú. Suponía que Techín es la más grande. O ahora sería Mercado Libre. No es eso, la macroeconomía no es la suma de todos los negocios de la Argentina. Ridículo eso. La macroeconomía es la macroeconomía y la microeconomía es el estudio de la economía de las familias, de las empresas, y sus estructuras de costos, su funcionamiento, sus funciones de producción,
más todos los accesorios, que el marketing, que esto, que aquello. Está perfecto. Ese es el estudio de la micro. El estudio de la macro es la macro, es la economía del país, con una particularidad muy grande porque no hay muchos países bimonetarios. Entonces, ella se tiene que cuidar de hablar de una economía como la Argentina, que es bimonetaria, porque no la conoce, no la estudió, no la entiende, no sabe. No hay manuales de economía bimonetaria. Es una originalidad nuestra, algo en Rusia, hasta que Putin ordenó un poco esto. Algo Canadá, pero muy poco, porque las dos monedas son fuertes, tanto el dólar como la canadiense, así que no es esta historia de una economía bimonetaria entre una moneda dura y una moneda que se hace mal las cosas, es blanda. No la entienden, no la comprenden, no podría ser presidenta del Banco Central de la Argentina y mucho menos ministro de Economía, porque no entiende esta economía. Sin embargo, vienen y opinan, tienen un representante acá que le tendría que haber explicado las especificidades, cuidado lo que habla, cuidado, puede decir cosas generales. También en la economía hay algunas cositas generales, pero no mucho más que eso. O podría haberse dedicado a opinar sobre el tema financiero de la Argentina, la interacción entre los pesos y los dólares, pero no hablar de economía, que es mucho más complejo. Metió la pata. Decirle a la directora gerente del fondo que no sabe economía, bueno, hay que tener fundamento. Entonces, por eso digo, miren, se formó en la escuela marxista. No había otra economía que se estudiaba ahí. Era la Bulgaria del bloque soviético. Y después, la transformación de un país sin propiedad privada a un país con propiedad privada, pero no le da a ella eso, el conocimiento para pensar que puede hablar de la Argentina, como yo tampoco hablaría de la compañía, de la empresa, de la economía búlgara. Claro. Y tampoco entiende, y esto es lo notable, que en realidad la deuda externa, esto es la deuda en dólares exigible, está mayoritariamente en manos del Poder Ejecutivo o del Estado argentino. Finalmente el presidente es el primer magistrado, expresa al Estado. Si bien no es el Estado, lo representa cuando tiene que hablar con otros estados. Y los dólares los genera el sector privado. ¿Alguna vez te lo pusiste a pensar eso, que lo que te pasa? Viste que si vos, tu marido viene, meta con tu marido, me va a venir y me va a protestar. Me dice, bueno, ¿a qué querés que te ponga de ejemplo, flaco? Está perfecto. Suponete que tu marido viene ahora y dice, me quiero endeudar en dólares. Vos decís, negro, pero ganamos los 2 pesos, dejate, ya pasa, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿por qué a vos no te sorprende que Caputo se endeude en dólares? Viste que a veces lo que es normal uno no lo hace porque dice, no, si este tipo lo hace. Si alguien que recauda en pesos se endeuda en dólares, vos lo mirás raro. Sí, No lo dejarías en tu casa. No, pero pienso por ahí que acá, que en pesos capaz que no le presta a nadie, podría pensar. No, pesos le presta al mercado interno. Exacto. Bueno, pero es un problema endeudarte en dólares y Eso facturar en pesos. Sí. O sea que no estés muy tranquila. No. Bien. Georgieva no dijo nada de eso. Pero aparte, tu marido se endeuda en dólares porque no te hizo caso. Sí. Y encima cada vez gana menos. Ujú. Un lío. Un lío. Cada vez recauda menos el Estado. Sí. Porque la recaudación baja. ¿Por qué baja? Porque son malos recaudando. Bueno, podría ser, Milei dijo que el que evade es un héroe. Pero bueno, supongamos que eso cambió de opinión y ahora te persigue. Pero el problema es que el nivel de actividad cada vez es menor. Es menor. Si hay menor actividad porque hay menor trabajo, hay menor recaudación. Sí, señor. No dijo nada de eso. No. Un trascendido hicieron, no, porque está preocupada, pero no dijo nada de eso. Si vos estás endeudado en dólares y cada vez recaudás menos en pesos, ¿con qué vas a comprar los dólares? Ah, no, se los voy a sacar al Banco Central porque soy el imperio. Está bien, vos tenés derecho a decirle al Banco Central, deme los dólares, pero si vos le sacás activos y no le sacás pasivos, activo menos pasivo es el patrimonio neto.
Si vos disminuís el activo y dejás el pasivo como está, el patrimonio neto del banco cada vez es menor. Es menor. Y entonces, bueno, es un banco. No, bueno, es el que regula el sistema financiero. Eso demuestra, y ella es el Fondo Monetario Internacional, ella demuestra que esto, al no hablar de estos temas, que no domina la disciplina, porque es la obligación de ella entender esto. Y después dijo cosas ridículas, que si la pobreza era tanto, que si ahora la bajó a tanto, datos que no sé dónde lo saca. Capaz que se lo dijo Milei, ella lo repitió en la reunión. Bueno, pero Milei está chapita y aparte no entiende de estas cosas tampoco. Porque es un anarquista, el anarquista no cree en el Estado, no cree en los países, no cree en los pueblos, y ella lo dijo, soy un topo que vengo a destruir el Estado. Si él destruye el Estado, no hay macroeconomía, solo hay microeconomía. Entonces tiene derecho él al no haber estudiado macroeconomía. Lo que no tiene derecho a no haber estudiado macroeconomía, él ayer lleva, porque ellos le prestan a los países. No le prestan a las empresas, le prestan a los países, pero están obligados, por lo tanto, a prestar, a entender la macroeconomía. Y tiene una oficina permanente acá. O sea que hay una sumatoria de muchachos y muchachas que no dominan la disciplina también a escala internacional. Bueno, hay un responsable, ahí parece que trabajó de esa también, cuando había algún chileno que y que es el que habla de los brotes verdes y el que dice pavadas todo el tiempo. Hay un problema serio, muy serio. Y te repito lo que te dije ayer. Las deudas se pagan. Eso de que vos no pagás la deuda es una tontería. Las deudas se pagan. Siempre la pagas. De alguna manera siempre la pagas. Un troquita te puede decir la deuda no la pago. Pero las deudas se pagan. ¿Está bien? De alguna manera en el sistema se pagan. De América no te vas a ir, no vas a agarrar la Argentina, no vas a hacer frontera de Corea del Norte y que Corea del Norte te cuide con sus misiles y te pelees con todo lo que le debes plata, porque le debes plata a los chinos, le debes plata a los nadie, le debes plata. O sea, si las deudas no se paga ninguna. Entonces, bueno, te tenés que ir a Corea. Corea del Norte es la única que desafía todo. Pero primero son coreanos y segundo son frontera con los rusos y con los chinos y tercero tienen armamento nuclear. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué te vas a pelear con ellos? Total, ¿qué vas a ganar? Vas a destruir Corea y después igual no cobras, que no tiene sentido. Pero no vas a mudar la Argentina a frontera de Corea, si no, me cuida Corea del Norte y entonces todos nos mudamos ahí es ridículo esto. Estás en América, estás en Occidente ampliado. Estupideces no. O sea que la deuda se... Ahora, si vos cada vez tenés más pobres, sí, los únicos que quedan para pagar la deuda son los ricos. Es divertidísimo esto. Entonces este es el mensaje para Pino y para los ricos. Miren, muchachos, si las deudas se pagan y en este país cada vez hay más pobres, supongamos que esto termina con 70% de pobres. Ya hubo 70% de pobres en Argentina, o sea que no se sorprenda. Y ahora habrá 50 y pico % de pobres, no es que estás muy por ahí. Con la medición ahora del INDEC estás por ahí. Con los cambios que hizo Macri, porque estos tarambanas ni se acuerdan que Macri cambió, ni leen, no hacen nada. A ver, porque vas a ver si entendés, Jonathan Viale, entre la medición de Macri y la medición de Alfonsín, que es la que hicimos todos, hasta que llegó Macri, hay 14 puntos porcentuales de diferencia. O sea que cuando yo te digo 70, sería 56, con la vieja medición de Alfonsín. Y sí, hubo en Argentina eso, y es lo que hay. Hoy más o menos es esa con la medición de Alfonsín, que es la que vos tenés en la cabeza. Sí. Vos no tenés la medición de Macri en la cabeza. Vos tenés la medición de Alfonsín, por eso se la pasan comparando todo el tiempo con lo que pasaba en nuestro gobierno, con lo que pasaba antes, ¿entendés? Y no se dan cuenta que cambió la metodología. Son locos estos tipos, son locos. Entonces vos decís, me comí un omelette, sí, pero el mío, ¿por qué es blanco? Porque lo hago nada más que de clara. No es un omelette. ¿Y por qué los otros son omelette? Porque tienen yema. Entonces son dos cosas y son dos platos distintos. ¿Por qué le decís, bueno, es un omelette de clara o es un omelette de huevo completo? Bueno, estos comparan una cosa con la otra. Dicen, no, el mío es blanco, el es amarillo. ¿Ves que no lo sabe hacer? Es amarillo. Es otra cosa. ¿Se entiende? Sí. Hay 14 puntos porcentuales de diferencia entre cómo lo mide uno y cómo lo mide el otro. Por lo tanto, estoy hablando de 56, que hubo 54 en la Argentina. Ahora, con 14 más, estás por ahí. Estás arriba. Entonces, suponete que llegues al 80, entonces sigue 80-20. No va a alcanzar. Únicamente van a pagar los ricos. Y si pagan los ricos, empiezan, viste que vos, por ejemplo, tenés el caso de Pescar Mona. Era un tipo riquísimo, bueno, ya no es riquísimo.
Hoy me contaban otro caso de muchos muchachos que en los últimos 20 años pasaron de ser ricos a no. Y otros que se hicieron ricos, como es el caso de este pibe de Mercado Libre. Si es que es rico, porque cuentan la riqueza por las acciones, el día que esas acciones valgan lo que tienen que valer, que es lo que va a pasar. Pero bueno, no importa. Yo, hoy, en términos patrimoniales, parecería ser que es así. Y entonces, digo, guarda porque tienen que pagar ellos, ¿no? Tienen que pagar ellos. Si los pobres no trabajan, y no hay trabajo en la Argentina, y solo quedan los ricos, van a tener que pagar la deuda a los ricos, porque a los pobres, ¿qué le vas a sacar? A los pobres, ¿qué le vas a sacar? ¿El inodoro? No, ya no le podés sacar nada, no tiene nada para sacarle. La única posibilidad es que haya trabajo. Pero Pino y compañía tampoco lo entienden, Pino el de la Rural, porque no tienen buenos técnicos ahora. En mi época tenían un buen técnico, siempre lo digo, que era ese Ambrosetti, entendía lo que hablaba. Entendía, después se fue, que yo no le habrán aumentado el sueldo, tuvo otra propuesta. Pero pongan gente que entienda. Porque si no ponen gente que entiende, van a terminar pagando ellos y lo único que tienen es el patrimonio, estos ricos, ¿eh? Y los productos de exportación. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Cuánto le vas a poder cobrar de minería para pagar la deuda? Hay poquito porque hiciste el rigui. Y a la energía hay poquito porque hiciste el rigui. Y entonces, y el super rigui. Y entonces, ¿a quién le vas a cobrar? Si a los pobres no le vas a poder cobrar. Si a los que son energía y minería no le vas a poder cobrar, ¿con qué va a pagar la deuda el Tesoro? Con la plata de los ricos. Y los ricos, viste que dicen que a veces son bastante imbéciles, y estos son bastante imbéciles. A ver, muchachos de la rural, si empiezan a entender cómo es esta historia. A ver, muchachos, si empiezan a entender. Contraten un equipo de economistas que le explique a Pino cómo es esto para que deje de hablar pavadas. ¿Está bien? O de decir, como dijo, bueno, el presidente tiene derecho a decirle ladrón, es una cosa del presidente. ¿Cómo va a tener derecho, Pino? ¿Qué está diciendo? No tiene derecho. Y el presidente, a su vez, si tiene ganas de decirle a un tipo que es ladrón, que baje de donde estaba y se lo diga a 1 metro de distancia, para no comerse un bife. Y si no se atreve, que no lo diga. ¿Está bien? Pues se dice con la boca que págalo con el cuero. Así que yo les diría, muchachos, empiecen ustedes a comprender lo que está pasando en la macroeconomía argentina. Esto está mal. Y esto va en contra de lo que ustedes piensan. De esto se sale únicamente generando trabajo. Y este es un esquemita que no genera trabajo. Por lo tanto, al no generar trabajo, Georgieva, vos no podés decir que esto está bien si entendés de macroeconomía. Si solamente sos una muchacha que sabe algo de finanzas, después de tu formación marxista, sabes algo de finanzas, bueno, está bien, pero entonces no hables de economía. Y si vas a hablar de economía, tenés que dominar la disciplina, porque se notó ayer que no dominabas la disciplina. Y tener una titular gerente, una directora gerente del fondo que no domine la economía y hable, es una vergüenza. Ayer había por lo menos 2. A uno ya no acostumbramos, no sabe nada de Caputo. Ahora tampoco sabe de esa que viene del fondo, que es chileno, tampoco sabe, habla de votos verdes, habla pavada. No hay rentabilidad empresaria, ¿cómo va a haber brotes verdes, muchachos, que están hablando? Cuando Macri habló de los brotes verdes, porque había espiralizado el gasto público. Se había endeudado en el exterior para espiralizar el gasto público. ¿Qué sería espiralizar? Subir acelerada. El rulo para arriba. El rulo para arriba. Entonces vos decís, pero a una velocidad importante. Bien. En términos, no es una función lineal, sino es una función exponencial. Eso se endeudaba exponencialmente. Entonces, ¿por qué no le salió? Y porque del otro lado estaba Sturzenegger en el Banco Central, y para que no tuviera inflación y cumplir con su meta, subió la tasa de interés, entonces se dio bárbaro. Apretaban el freno y el acelerador al mismo tiempo. Hacían punta y taco. Una economía con punta y taco no se puede. Una estupidez. Y aparte de que es un experto para hacer punta y taco. Entonces, ahora, cuando salieron a hablar de los brotes verdes, porque pusieron
al Estado a hacer obra pública, todo, con endeudamiento externo. Esa fue la causa de por qué Alberto Fernández dijo, ahora sí van a tener un ministro de Economía keynesiano cuando habló de Prat-Gay. Y a partir de marzo intentó ser keynesiano, los otros dijeron, esperen el segundo semestre que ya va a venir los brotes verdes, y no vinieron nunca por la tasa de interés. Pero bueno, esos también eran bastante crotos. Pero estos son mucho más. Estos son mucho más. Todo esto lo escribíamos en el 16, no es que lo escribimos también. Una economía que hace punta y taco. Y los empresarios decían, ¿qué punta y taco? Como para acelerar y frenar, pero eso no se usa más, Moreno, ahora se maneja desde los volantes, ¿viste? El Fórmula 1. Bueno, somos de los punta y taco, ¿viste? Los cancheros que hacían punta y taco. ¿Y vos qué hacés? Punta y taco. Ponían el pedal por acá, pedal por allá y hacían punta y taco. Con los 128 hacían punta y taco, los Fiat, eso. Y con las Coupé Fuego y las Torino, todo eso hacían punta y taco. Bueno, estos muchachos, eso fue Macri, estos son unos payasos y están llevando esto a cualquier lado, que no les va a servir ni siquiera a los ricos. A ver, muchachos, hagan un asado ahí en la rural o tómense un whisky y escuchen esto. Y llamen a un economista, no me coñan que es un chanta, pero llamen a un economista que diga que no tengo razón. Y después lo mandan acá al programa si no hay ningún inconveniente. Llama a la sociedad que no va a venir Pino, ya a la sociedad rural, se le mandamos un economista para demostrarle que usted no tiene razón. Listo, venga. No hay ningún inconveniente. Lo hacemos, no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a ver cómo... El 8 de agosto por ahí vuelvo, la va a ser sábado, pero no sé, voy a ver, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Después que se va Marta, entro yo. Vamos a ver, vamos a hacer el pase con Marta. Vamos a ver. Va a estar bueno eso. Sí, van a ser 2 horas bien picantes. La marcha, todo marcha peronista, todo el tiempo marcha. Está muy bien. Nos da una libertad. Me dijo Pimpi, me dijo Pablo, bueno, qué sé yo. Yo le un ofrecimiento ahí. Dije, mire muchachos, bueno, dale, un sábado, nos vamos rotando, vamos haciendo las cosas, tengo viaje, no importa, te reemplazamos. Bueno, vamos a ver cómo sale. Pero vamos a ver cómo sale, vamos a ver si se puede, si no se puede. Hay fútbol, bueno, algunos programas hay fútbol. Veremos cómo funciona esto. Estamos en una situación muy, muy delicada. Georgieva, está mal lo que dijiste ayer en la conferencia. Y lo que dice Milei y lo que dice Caputo estamos acostumbrados, ya sabemos que no saben nada. Pero bueno, la primera vez que viene una directora del fondo y se pone a hablar y demostró que no sabe. Por eso generó, porque nunca se dijo, mirá que esta no sabe nada de economía. No. Y no sabe, la escuché y no sabe. Me fui a fijar y claro, se recibió en el 86, le enseñaron marxismo. ¿Cómo haces si te enseñaron marxismo para después? Tiene un lío bárbaro, ya está formada, tiene un lío bárbaro. ¿Entendió algo de finanzas? Sí, puede ser, pero para gerenta financiera, no para entender cómo funciona la economía de un país tan complejo como la Argentina, que es bimonetaria. Nos actualizamos a Radio Noticias del Plata en la voz de Pamela Molina. ...16:35 en toda la República Argentina... ...segundo bloque de Volver a lo Nuestro. ¿Quién tenemos? Bueno, conectados? Tenemos conectados, a Tomás Di Pietro, especialista en temas internacionales. ¿Estás por ahí, Tomás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Y también tenemos a Paula Granieri, licenciada en Ciencia Política y con máster en Relaciones Internacionales en Italia. Bienvenidos qué jovencitos ambos. Todos. Mira qué jovencitos que son. Hola. Muchas gracias, que estén todos. Media hora para hablar de política internacional. Me tomé unos minutos acá porque la verdad que la directora gerente del fondo sorprendentemente no domina la disciplina, es un lío, no entiende y se puso a hablar de cosas que no tenía que hablar. Y espero que el staff del fondo comprenda un poco más lo que está pasando en la economía argentina. Lo que escuché ayer en la conferencia de prensa daba vergüenza ajena. Vergüenza, ¿sabes qué no me pasó? Yo con el Fondo Monetario siempre tuvimos las diferencias en los objetivos que ellos tienen, pero tenía que reconocer que los instrumentos que utilizaban para esos objetivos de porquería eran correctos. Esto no tiene idea de lo que están hablando, no tienen idea, no tienen
bueno, me fui a fijar cuando se había formado y se formó en la economía marxista pre-89. Entonces, bueno, sabe lo que sabe, después aprendió lo que pudo aprender ahí en la práctica económica en Bulgaria, tratando de pasar de un sistema a otro y después qué sé yo por qué la habrán premiado. El sistema financiero la habrá premiado con este trabajo, pero la verdad que no domina la disciplina y se tiene que cuidar porque ayer pasó vergüenza. Caputo está acostumbrado a pasar vergüenza. El pibe Milei cuando habla de economía. ¿Leíste el artículo ¿leyeron el artículo de economía del domingo? Sí, firmado por Milei. No, es una cosa. ¿Lo podés poner o no? Sí, Ahora lo vamos a poner. En el lugar mío vas a ver el título del artículo de economía que firmó Milei en el diario Clarín. Una cosa que no se puede creer. Los gustos hay que dárselos en vida. No, pero no se puede creer. Vos sabés que es una cosa insoportable. Bueno, vamos a... ¿Cómo andás, Tomás? Empezamos un cachito con cómo se está viendo desde España, inmediatamente pasamos a Italia, cómo se está viendo desde Italia, y tienen los 25 minutos que quedan para hablar. Vale. No, primero quería, no me quiero perder la chance de decir que Georgieva representa aquello que Nancy Fraser llamó neoliberalismo progresista, ¿no? Economía liberal, ajuste fiscal, desregulación y financiarización de la economía combinado con el discurso marxista sobre género, diversidad, cambio climático, inclusión, ¿no? Ese gran acuerdo que ocurrió en Europa y también en Estados Unidos entre republicanos y demócratas, diría desde Clinton hasta Trump, más Biden, es decir, hasta Biden, con la excepción de Trump, el consenso liberal, siempre con la misma arquitectura económica, ¿no? Igual, yo entiendo, vos estás yendo un poco más ahí y hablás sobre los instrumentos o cómo, no sé, cosas que igual para quien no es economista se escapan un poco, pero creo que representa en definitiva más de lo mismo, ¿no? Una economía neoliberal que ya no funciona, si es que alguna vez funcionó para las grandes mayorías, que habría que sentarse a pensarlo bien, pero puede ordenar balances o bajar salarios o disciplinar sociedades y beneficiar al capital financiero, pero no garantiza desarrollo, ni cohesión, ni soberanía económica, mucho menos. Del 14 para acá fueron todos los ministros de Economía así, con la excepción de Massa, que lo sacamos porque era abogado, no le vamos a dar esa categoría. Pero después todos los ministros de Economía, del 14 para acá, tienen las características que vos estás señalando. Entonces, ¿cómo estamos en Europa? ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo se está viendo desde Europa? El conflicto ucraniano, el conflicto del Medio Oriente, las novedades que hubo. Los ucranianos hicieron alguna acción sobre los iraníes en el Caspio. En fin, tu panorama en esta semana. Sí, bueno, en España, como saben, que además en Argentina se está levantando bastante, recién lo escuché en las noticias de las 1:30, los incendios que están ocurriendo en España, también en el sur de Francia, también en Portugal, están siendo bastante devastadores y nos tienen a todos un poco conmocionados, ¿no? También, en comparación con los otros años, está yendo mucho más rápido, ¿no? No quiere decir esto que el 2026 se multiplicó por 6, como se dijo en algún sitio, la cantidad de incendios respecto al año pasado, pero sí que a esta altura está acelerado en 6 veces, ¿no? Digamos, veremos cómo acaba, porque el año pasado también acabó muy mal, así que quizás se puede revertir, pero bueno, eso en este momento tiene la agenda española un poco colapsada, porque hay más de 100.000 personas evacuadas. Si sumamos con el resto de los países vecinos, son más de 300.000 los desplazados, así que... Y ahí aparece también un poco de geopolítica, de asuntos que tienen que ver con el rol del Estado, con el rol de la Unión Europea versus cuánto puede reaccionar un Estado soberano, porque no es que no tienen ejército los países europeos o no tienen armamento, tampoco tienen aviones hidrantes, no tienen la capacidad para poder hacer frente a una catástrofe de este tipo, o sea que se necesita, a esta altura del partido está todo tan entrelazado que se necesitan mutuamente. Mientras sean 2 o 3, no hay problema. El problema es como cuando pasó en la pandemia, que todo el planeta reclama mascarillas al mismo tiempo o vacunas. Ahí empieza el lío. Digamos, ¿quién va primero en la cola?
Después, por otro lado, acá en España estamos atravesando, ya lo hablamos un poco el otro día, ¿no? Un final de la legislatura de Sánchez, que le queda un año en rigor, si no termina antes, que en la parlamentaria puede ocurrir, donde se está demostrando como un guerrero que no entrega el poder, un sobreviviente. Creo, ya lo dije, que Sánchez es muy hábil en términos de capacidad política, de rosca, para poder sobrevivir justamente. Tiene una habilidad que yo, si lo tuviera que comparar con un político argentino, solamente lo podría decir de Massa o de Kirchner. Específicamente esto, la capacidad de poder moverse con mucha habilidad en pantanos políticos, en momentos muy complicados y salir adelante. Pero se le está complicando, hace 3 años que no aprobó un presupuesto, que tiene que seguir estirándolo, ahora los problemas de judicialización de la política lo tienen rodeado, el hermano fue condenado, etcétera. Bueno, condenado, digamos, no puede ejercer cargos públicos, no es que tiene una condena de cárcel, pero Sánchez sigue mostrando que puede sobrevivir, pero también está demostrando que sobrevivir y gobernar no son la misma cosa, ¿no? Y se le está complicando mucho el final de la legislatura cada vez más. Yo no sé si va a poder llegar. Luego, en relación a esto que mencionabas, ¿no? sobre Ucrania, me gustaría mencionar el hecho de que Zelensky se reunió con Trump por estos días, ¿no? Que hablaron sobre defensas aéreas, sobre producción de los interceptores de Patriot para Ucrania y un acuerdo sobre drones. Y paralelamente el Senado estadounidense estudia sanciones que podrían imponer aranceles del 100% a países que compran energía rusa. Bueno, al menos esta es la retórica de Trump, que, como sabemos, es pirotécnica. Y la Unión Europea aprobó otro paquete de sanciones para Rusia, que creo que es el 21º. Bueno, esto que parece que no funciona demasiado, pero se sigue haciendo, y se extiende hasta marzo la protección temporal para los más de 4 millones de refugiados ucranianos que están en suelo de la Unión Europea, ¿no? Trump no está retirando a Estados Unidos, evidentemente, del mundo, como sugieren algunas noticias, está convirtiendo la protección estadounidense en una tarifa, la está cobrando y está jugando fuerte, ¿no? Y bueno, también tuvimos por estos días la noticia que ya comentaste en otro momento, los aranceles, y para muchos países, incluyendo a su querido amigo Milei, y bueno, y una economía mundial que se mueve, ¿no? Sobre el tema Medio Oriente, Ucrania, le entrego la palabra a Paula para que pueda hablarnos desde su punto de vista desde Italia y un poco lo que está pasando por allí. Ya está más cerca, digamos, está ahí. Cuando vos tenés que ir Hola, ¿cómo están? Pues saludos a Buenos Aires, a Barcelona. Si yo estoy acá en Torino. Nosotros, Guillermo, hace más de un año no nos vemos. Tuve unas pasadas veloces por el programa. A ver, acá, con lo que respecta a la guerra de Ucrania, por lo menos acá en Italia, es algo que siempre se habla, ya un hastío, un desgaste, la idea eterna de que lo único que tiene que hacer Italia y la Unión Europea es poner más plata, poner más presupuesto. En verdad, sí, desde que estalló el conflicto en el Estrecho de Hormuz, está todo concentrado, muy concentrado en ese conflicto, sobre todo porque ahora, sobre todo con los bombardeos de Israel al Líbano, otra vez se reabrieron, o sea, nunca estuvimos verdaderamente en una paz, aunque por un momento el mercado pareció demostrar que efectivamente estábamos en paz. Y como pasó muy similar con lo que pasó en el 2002 con la guerra Ucrania-Rusia, aumento de la energía, aumento del petróleo, aumento de la inflación, que sale a hacer la BCE, el Banco Central Europeo, aumentar la tasa de interés, el tipo de cambio, el tipo de interés. Perdón, pero tengo una intrusa.
Sí, está ahí escuchando. Con el aumento, bueno, del tipo de interés, que ahora no sé si hace poco escuché que se prevé, o sea, un aumento fue el 11 de junio del 0,25%, se prevé para septiembre y el primer trimestre del 2027. Lo que sí impactó y más molestó, al menos esto digo, seguro pasó igual en España, pero lo que molestó acá a la población italiana fue el aumento de la energía, ¿no? Aumento del diésel, aumento de la nafta, incluso, bueno, ahora julio, agosto es periodo estivo acá. Tenemos que pensar que es como un diciembre, enero en Argentina, que hacen todos los italianos, sobre todo en agosto, cierran todo y se van de vacaciones, muchos en máquina. Entonces, incluso hoy fue anunciado de parte del gobierno de Meloni un mini decreto para bajar 17 centésimos al costo de la nafta. Bastante, igual es un decreto bastante... En bastante máquina breve. significa en auto, ¿no? En auto, y no lo que están acá cuando te Sí, escuchen. perdón, no, sí, en auto. Es una italiano, no sé cómo es en España. Acá en Italia todos manejan básicamente. Yo tengo 37 años, no manejo y se me ríen en la cara. Yo dije, qué sé yo, crecí en Ciudad de Buenos Aires, nunca necesité el auto. Pero también lo que generó, volviendo al tema, el inicio del conflicto del Estrecho de Hormuz fue, creo que ayudó a generar un mayor desgaste de la imagen de Meloni. No sé si acá también lo hablaron, acá se llevó a cabo también este año el referéndum por la justicia, que ganó el no. Lo que hizo muy bien la oposición al gobierno actual italiano es plantearlo como un referéndum al gobierno de Meloni. Y entre que ganó el no en el referéndum, entre el conflicto, que también, digo, fue muy mediatizado entre Trump y Meloni, que parece que se peleaban, que ya después en el G7 le dijo siempre fuimos amigos, que él subió ese post en su red social de se necesita una restricción. Más, sobre todo, voy a decir, el aumento de la inflación que se siente sobre todo en la energía, también en la factura del gas. Eso está, pienso, esto lo digo a nivel más interno, está desgastando un poco la imagen de Meloni. Igual tengamos presente que ya empezamos el último año de ella, el 5º año. Italia está mirando las elecciones, como recién decía también Tommy, el año que viene Italia, España, Francia, Polonia van todas a elecciones y está siempre esta discusión de, bueno, ganan otra vez los nacionalistas, con toda la connotación negativa que tiene acá en Europa occidental, sobre todo el término nacionalista, o gana más un proyecto europeo. Bueno, estamos en eso. Está perfecto. Nosotros hemos atravesado una sin razón, que fue el viaje del presidente a Brasil para putearlo a Trump, a Lula, y decir cosas horribles como ladrón y qué sé yo. No solo a Lula, sino también a un integrante del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil. Sí. Allá tienen 2 tribunales supremos, porque hay uno constitucional y otro que tiene que ver con los delitos. Bueno, a ese le dijo ese calvo que... Brasil le contestó de una manera interesante, le dijo es un payaso. Entonces dio por terminado el tema, porque vos no te vas a pelear con un payaso si trabaja de payaso. No va, no tenés inconveniente. O sea, dio por cerrado el tema. Pero se abre todo un debate sobre qué hacemos con la inserción internacional de la Argentina y si eso era una maniobra vinculada con el Departamento de Estado norteamericano o no, y que le habían sugerido. Y Milei sale contestando acá que en realidad lo hizo porque detrás de la campaña, entre comillas, anti-Argentina que se había dado después del Mundial, él dice que tuvieron los brasileños y los mexicanos. Y en realidad el pibe está chapita. Hubo una campaña de esas características, fue armada por los ingleses, lo único que tienen capacidad de armar esas campañas a escala global son los ingleses. Lo dijimos, explicamos por qué, tuvo que ver con el trapo que blandió la selección argentina, las Islas Malvinas son argentinas, en fin, etcétera, etcétera. Tuvo ese incidente entre los 2 países más relevantes de América del Sur. ¿Tuvo alguna repercusión o pasó absolutamente desapercibido en las Europas? ¿Cómo lo vieron, chicos, ustedes? ¿Se enteraron
por los diarios de acá, que seguramente los leen todos los días, o algo salió por allá demostrando que estamos frente a un desordenado mental? En España no se dijo nada del incidente, la verdad son el tipo de noticias que pasan por el costado. El eurocentrismo es total. Por supuesto, en algunos cuerpos de los diarios, ¿no? Se aparecía alguna en El País, en Cadena Ser, sí, se mencionó. Cada uno junta agua para su molino, ¿no? Entonces, bueno, El País está alineado con Lula, entonces jugó una carta, pero no estaba en portada, ¿no? No es un tema que le importe a la sociedad europea. No, tampoco acá en Italia. Lo mismo que dice Tommy, sobre todo ahora, se baraja todas las portadas entre volviendo al conflicto en Medio Oriente, la cercanía de las elecciones acá nacionales, y también no sé si se enteraron que hubo un problema también acá con la nacional, con la selección italiana. Entonces los diarios hablan de eso. Quizás también algunos diarios más de izquierda, como La Estampa, Fatto Quotidiano, pueden mencionar cualquier cosa por también una cuestión ideológica, estar en contra de Milei, pero no es algo que se haya mencionado. Por ahora no lo he visto. Vos sabés que esa vinculación entre Trump y Milei en términos ideológicos lo hace el progresismo cuando las políticas económicas son absolutamente dispares. No tiene nada que ver la política económica de Milei con la política económica de Trump. Y tratan de encontrar algunos puntos en común forzando la situación, porque el núcleo duro de las relaciones tiene que ser en términos económicos y no es lo que está aconteciendo. Sería un error, y por eso aquí también viene esta campaña, que la tratan de llevar agua para su molino los sectores socialdemócratas de la Argentina, marcando esta división también, ¿no? Mientras los sectores del nacionalismo decimos que el destino de la Argentina está unido a lo que pase en América, desde Canadá hasta Ushuaia, ellos tratan de desviar el tema hacia los chinos, y esto les vino, claro, porque en realidad, imagínate vos que un presidente vaya a otro país a hablar mal del presidente. Eso no lo vi nunca, ni siquiera en la Guerra Fría. Obviamente lo que acontecía ahí que los presidentes no viajaban, tenían un teléfono rojo, decían ellos, con el cual hablaban, pero muchachos, hay que tener mucha paciencia, sobre todo considerando que también estaba el canciller. Por eso, para salvar este dislate, dicen, no, lo que pasa es que al pibe le sugirió el Departamento de Estado norteamericano, y el pibe, y la verdad que no, son un mamarracho. El sistema que están utilizando de inserción internacional es, como lo definieron los brasileños, son unos payasos. Y lejos estamos en la Argentina de que se tenga que dividir la política internacional entre oficialismo, América para los que vivimos en América, y la oposición, que sean todos pro-chinos. Estamos lejos, al menos en el peronismo hay un espacio importante que dice y que levanta América para los que vivimos en América. Por eso quería ver cómo había repercutido, obviamente los diarios más socialdemócratas de ahí también, en una articulación, porque viste que es difícil pensar que hay un comando, pero después cuando todo pasa como si hubiese un comando, decir, viste, es raro, porque de repente saltaron todos al mismo momento, y bueno, la agenda se va armando. En algún momento alguien dispara alguna sensación, alguna opinión, alguna cartita por ahí, un correo, y ya saben cómo tienen que operar. Creo que vos sabés que yo prácticamente salgo a la política en las dictaduras, y si haces política en las dictaduras tenés que ser muy optimista. Yo creo que se está terminando la guerra en Ucrania, se está terminando la guerra en Medio Oriente. Siempre dijimos que antes de que se terminara iba a estar los últimos estertores. Creo que esto es lo que estamos asistiendo. Se está discutiendo
Creo que Putin hizo algunas cosas sobre el puerto de Odessa, eso. Dijo, muchachos, ¿qué quieren que haga con Odessa? Y Odessa tiene que quedar con la parte que no queda para la Federación Rusa de Ucrania. Amagó, le dijeron, bueno, del otro lado está acá la versión que voltearon un avión de los rusos con un F-16, como los que llegaron a Argentina. En fin, todo esto puede estar pasando. Pero creo que estamos asistiendo a la negociación final. Vamos a ver si esto es así. Y ahora hay cierta paz en Medio Oriente, se pusieron de acuerdo en no bombardearse. Vamos a ver cómo esto sigue. Y en el medio, los acuerdos nucleares entre Arabia Saudita y Trump, que también tiene que ver con esto que dijimos de la proliferación nuclear, que nadie está de acuerdo con esto. Esto causó escozor en la Argentina, ¿eh? Causa escozor porque hubo algunos artículos a raíz de esta confrontación entre Milei y Lula que retrotrajeron la situación a los 70 y a los 60, donde las hipótesis de conflicto de la Argentina eran con Brasil, no solo con Chile. O sea, la Argentina se preparaba, las hipótesis de guerra de la Argentina eran Chile, segundo nivel, y aparte no estaba en condiciones, pero fundamentalmente Brasil. Esto me tocó a mí hasta estudiarlo, ¿está bien? Después esto termina con el Mercosur y obviamente la degradación de las Fuerzas Armadas de la Argentina. Pero retoman ese proceso y entonces retoman el hecho que la ventaja cualitativa que tenía la Argentina en aquel momento era el desarrollo nuclear. Mientras que los chilenos habían desarrollado el armamento químico, que después esto en el mundo se habla, y hay algunos profesionales que los matan y bueno, cosas que pasaron, vinculados al armamento químico. En Argentina era el desarrollo del armamento nuclear, que Brasil estaba muy lejos. Con lo cual, en los aparatos de defensa, esto es algo que se estudia y algo que está en los artículos de opinión de esta semana, en esta situación. Lejos estamos nosotros de pensar que tenemos que entrar en esta tontería. Pero bueno, es la repercusión que te viene de este posible acuerdo y desarrollo nuclear para fines pacíficos de Arabia, el desarrollo nuclear. Turquía, que está pidiendo pista, y bien, el mundo iría a un lugar que no creo que los ganadores del mundo lo vayan a permitir. Nos quedan 2 minutos. El cierre para ustedes. Primero para vos, Tomás, y le dejamos cerrar a ella, que se nos quejó que hace un montón que no nos vemos, así que la vamos a recibir. No, fue culpa mía, fue culpa mía. La vamos a convocar más rápido. Y salió un artículo también en el diario, buscalo, de por qué los gatos se suben al teclado de las PC, ¿eh? No sé si llegó allá. Hay toda una historia, porque los míos también se suben, ¿eh? Y entonces dicen, no solo se suben porque quieren estar cerca del dueño, algo hay, pero no lo leí el artículo, buscalo así. Tomás. Sí, yo quería solamente añadir alguna cosita, porque efectivamente nos quedó desarrollar un poco cómo avanza también el Medio Oriente. Hoy Netanyahu se reúne con Trump. Y evidentemente Irán es el asunto principal, junto con Líbano, Gaza, la ampliación de los acuerdos de Abraham. Israel aceptó en principio la entrada de una fuerza multinacional de seguridad a Gaza, ¿no?, que es el plan de Trump, y Arabia Saudí continúa vinculando cualquier normalización con Israel a avances hacia un Estado palestino, que es algo que venimos diciendo hace tiempo. Y acá parece ser que para que se arregle algo parece que necesitamos como una especie de efecto dominó y que se arregle todo más o menos al mismo tiempo. Netanyahu necesita que Trump no cierre un acuerdo con Irán, que Israel considere insuficiente, porque en esa negociación constante entre ellos hay que entender que Netanyahu es un dirigente que necesita permanentemente la imagen de victoria, que tiene mucha presión interna para sostenerse en el poder, para poder continuar con su proyecto, y también porque tiene problemas judiciales, no puede ofrecer otra cosa que victoria. O sea, lo que no es victoria hay que maquillarlo, hay que contarlo bien. Muy bien, amigo. Sí. Amiga, todo tuyo, 2 segundos, que ya está entrando chicha. No, Cuando entra chicha, en verdad
quería decir, no, también eso, que hoy Netanyahu y Trump se juntaron, no, lo que hay que también tener en cuenta es que van los dos camino a elecciones, ¿no? Está bien, las de Trump son legislativas, pero ahora en otoño va Netanyahu, y también ahora Europa tomó una postura, ¿no? De, está bien las críticas, digo, algunos países critican a Israel, otros están, como por ejemplo Macron en Francia, está pensando en empezar a tomar medidas en lo que refiere al comercio, otro tema que sigue dividiendo a los países de la Unión Europea como tantos otros temas. Habrá que ver cómo se posiciona la Unión Europea. Bueno. Muy bien, les agradezco mucho, muy interesante, muy dinámico, y si podemos nos volvemos a, si pueden ustedes, ya que nosotros vamos a intentar hacerlo. El programa va a seguir con otro formato, pero los convocamos por ahí en un momento más cómodo. Que tengan un buen día, gracias por todo y nos vemos. Gracias. ¿Y está por entrar Chiche, nena? Vamos con la marcha. Unidos triunfaremos y como siempre daremos